Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos e integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas y hoy estamos con Elena Gómez, que es ilustradora y diseñadora gráfica. Muy buenas, Elena. Hola, ¿qué tal? Elena tiene un perfil bastante curioso porque tiene es ilustradora principalmente, pero luego también tienes Sí, rama un poco de diseño, luego has tocado otros métodos y otras técnicas de las que hablaremos más adelante, pero quería que me dijeses un poco, que me hablases de dónde viene un poco ese interés por el diseño, la ilustración y tal. sí. Bueno, a mí desde pequeña siempre me ha encantado dibujar y rollo ilustrar. Y bueno, quizás el tema de que me gustase tanto el ilustrar, eso, hacer libros y todo este tema, empezó un poco con la carrera de diseño gráfico que estudié. Que al principio el tema digital no tenía ni idea, rollo todo el tema de Photoshop, del iPad, lo desconocía totalmente y fue poco ahí cuando lo empecé a ir descubriendo, empezar desde cero y decir, jolín, pues esto a mí me gusta y me apasiona bastante. Así que empecé un poco ahí con el Instagram poco a poco y a lo tonto, pues empecé a coger seguidores y a poder dedicarme a ello hoy en día. Luego, dentro de eso que has mencionado, el Sí. poder dedicarlo, ¿tienes experiencia profesional dentro del entorno del diseño, de la ilustración? Sí, sí, sí. Bueno, empecé un poquillo con una empresa que se llamaba Los Compton, que diseñaba camisetas y empezamos un poco de publicidad a salir en televisión, como en TVE, programas de Operación Triunfo, Pasapalabra. Y bueno, para mí el proyecto que más ilusión me hace es el libro que ilustré para la editorial Penguin Random House, que se llama Jugando con Abby, y a raíz de ahí ya me empezaron a salir pues más proyectos, quizás unos más grandes, otros más pequeños. Ahora con la pandemia pues se me cortaron muchos, pero bueno, estoy este año a ver si vuelvo otra vez a tener pues más libros o más cosas de ilustración o diseño. Luego, dentro de todo el buscar trabajo, encontrarlo, ¿qué crees o cuál ha sido tu experiencia al final entre buscar trabajo, trabajar con un estudio e ir por tu cuenta? Porque también ahora mismo yo creo que Sí, estás hombre, por... todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Al final, cuando tú trabajas por tu cuenta, tú, si eres muy organizado, pues puedes trabajar a las horas que tú quieras. Obviamente, igual tienes que dedicarle más tiempo, tienes que preocuparte un poco más y también guardar tus clientes. Quiero decir que igual una empresa, eso no te preocupa. La relación quizás cliente-diseñador es más distante porque lo lleva más la empresa y tú cuando eres por tu propia cuenta, ahí lo tienes que cuidar mucho más. Pero claro, todo tiene sus ventajas. También igual cuando tú ya pues te ganas un dinerillo, si lo ganas bien, si eres autónomo, está muy bien, pero cuando empiezas igual es un poco duro el empezar ahí, ¿no? De la otra forma ya tienes ahí un sueldo fijo que es como más cómodo. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Luego, dentro de lo que has podido experimentar tú en el extranjero, estuviste Sí, estudiando en el extranjero, ¿ves una cierta diferencia entre el trabajo que puede haber en el extranjero y el trabajo que puede haber dentro de España? sí, sí que he tenido experiencia con clientes he estado trabajando con un chico de Australia y de Tailandia y siento que como que te respetan mucho más, creo, que la gente de España. Y pues, también sí que es verdad que son más respetuosos a la hora de darte un horario, un briefing y todo. Es como, lo necesito para esto, tiene que ser así, así, así. Son más exigentes, pero a la vez yo lo prefiero porque son más serios, entonces lo llevan mejor, ¿sabes? Y yo por lo menos lo llevo mejor. Ujú. O sea que realmente ves una diferencia de valores Sí, entre lo que sí, es veo una bastante diferencia. Quizás aquí España es como y más el buen extranjero. rollo, que también no está mal eso, pero por otro lado, en otros países son como más respetuosos y más serios. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegas tú realmente a trabajar, por ejemplo, con Penguin House o Sí, con la asociación de RTV, sí, etcétera? ¿Cómo llegas tú también a poder plantearte trabajar sí. con ellos o ellos te Sí, sí. contactan, etcétera? ¿Cómo Fue es? todo a raíz de Instagram. De hecho, todas las cosas. La verdad es que, y mira que no soy de usar mucho las redes sociales, pero me enviaron todos un mensaje por Instagram. Hola Elena, mira, hemos visto tu perfil, nos interesa, nos gusta. Y ya si yo estoy interesada y tal, pues mándanos un correo electrónico. Entonces luego, eso sí, el contacto es todo a través de correo electrónico y todo surge a través de que me ven en el Instagram, de que
pues igual ellos ponen un hashtag o algo y ven la ilustración y les interesa, o en Pinterest me descubren, cosas de esas. Luego, dentro de todo este mundo de las redes y tal, Mm. quería preguntarte sobre tus referencias, un poco que justo acabas de Sí, compartir ahora también un poco sí, tus referencias por redes y quería preguntarte también dentro de eso si crees que las redes son una buena herramienta para inspirarse y para sí. aprender. Sí, yo creo que me inspiro de ahí, de Instagram sobre todo. Bueno, y de libros, yo soy mucho de libros, de ir a una librería, ponerme a mirar libros y decir, este libro me gustan las ilustraciones. Me guardo el nombre del ilustrador y luego pues sí que es verdad que me pongo a mirarle en Instagram o en Pinterest, Twitter, lo que sea. Hay una, por ejemplo, que me encanta, que se llama La Pendeja. Tiene de hecho varios libros sobre la historia de la mujer. Y bueno, también muchos son sobre niños pequeños, porque ella tiene 2 hijos y la encanta. Y a mí me flipa el estilo que tiene, sobre todo son ilustraciones muy expresivas. Entonces voy cogiendo como de cada ilustrador pues una cosa que me guste, ¿no? Quizás sea las expresiones. Luego hay otro que se llama Dylan Bonner, que ha ilustrado para Disney, que para mí Disney es como a lo que me gustaría llegar, ¿no? Y él quizás me gusta más el tipo de textura que utiliza, los pinceles que usa. Entonces bueno, de cada uno quizás voy cogiendo una cosa diferente. Ujú. Y luego en el aspecto de no solo las inspiraciones, sino también aprender Sí, directamente, como me refiero tú, por ejemplo, has tenido una experiencia dentro de los estudios sí, eso es. con la universidad, pero Mm, luego también qué oferta o qué recursos crees que están sí, disponibles realmente si alguien quiere plantearse poder aprender aprender. con Internet. Hombre, yo creo que al final lo más importante es practicar, practicar y experimentar, probar mucho. Yo probaba mucho pues pruebo a ilustrar hoy con este pincel, mira, no me gusta, pues nada, pues tiro la ilustración y ya está, ¿sabes? Igual hoy pruebo con otro pincel, oye, pues hoy me ha gustado más, ¿no? O investigo, rollo, a ver qué pincel usa este ilustrador. Igual luego lo pruebo y me decepciona. O rollo, yo por ejemplo hago mucho mirar muchos vídeos de ilustradores que suben mucho el proceso, ¿no? De cómo lo han ido haciendo. Y ahí lo miro y lo vuelvo a mirar y lo remiro y yo creo que al final es una forma de aprender que está muy bien. Hombre, yo tengo un canal de YouTube donde enseño a dibujar y ahí también, pues hombre, enseño un poco cómo dibujar una cara o cómo dibujar un paisaje. Y sí que es verdad que para los niños pequeños o también para los que estén aprendiendo ahora a dibujar, pues yo creo que está bien porque lo intento llevar desde mi propio punto de vista, que es lo que a mí más me costó, ¿no? Pues eso, el encontrar un buen pincel, en cómo qué trucos hay que tener en cuenta a la hora de ilustrar, porque a veces uno sabe manejar Photoshop, pero igual no sabe cómo manejarlo de la forma para ilustrar, ¿sabes? Entonces lo intento llevar un poco de ese sentido, en que sea lo más fácil para ellos a la hora de aprender a ilustrar. Ujú. Y dentro del proceso de aprendizaje, por ejemplo, tú vamos a hablar un poco de tu experiencia estudiantil, vaya. Sí. Tú estudiaste la carrera de diseño gráfico Ujú. y después de esto haces un máster, bueno, en la propia Sí, universidad de branding y packaging sí, y después haces un máster en 3D eso también. es. ¿Cómo ves también dentro de esto tu experiencia dentro del el sistema educativo en general? Sí. Hombre, realmente son todos como muy parecidos en el sentido de hay que trabajar, trabajar y llevarlo todo al día y ir poco a poco, ¿no? Entonces ahí sí que me llama la atención que han sido universidades diferentes, el método era muy similar, era mucho trabajo y muy constante, intentar llevarlo siempre día a día. Y al final realmente es lo más importante, porque cuando tienes un proyecto grande, o lo llevas al día, o si no, lo llevas mal. Por ejemplo, para el libro tenía que ir poco a poco. Primero hacía personajes, luego la portada y luego ya el interior del libro, ¿no? Pero obviamente tenías que irle mandándole pues un poco como hitos, paso por paso, para que igual, pues yo qué sé, a un momento os gustase, tenías que ir otra vez hacia atrás y retroceder. No vaya a ser que lo mandes todo de sopetón y te digan, no, mira, Elena, no nos gusta nada, haz otra vez todo de nuevo. Entonces, eso a mí creo que es lo más importante, el intentar llevarlo día a día, que es lo que la universidad me ha siempre pues motivado. Ujú. Luego dentro de esto también quería hablar contigo del tema de los estilos, o el tema de estilo derivado Sí, de un poco de la técnica también. ¿Cómo crees que llegas tú a tener tu estilo característico? O sea, porque sí, yo creo que cuando es miramos tus difícil, ilustraciones sí, realmente vemos un estilo sí, homogéneo, no es como sí, que cada sí, una, gracias. dependiendo Mm, de cuál de ellas sea, ¿sabes? O del estilo, en este caso podríamos hablar de, dentro de lo que es la ilustración, retratos, mm. y dentro de lo que son los retratos y la ilustración, un estilo tirando más a lo cartoon, Sí, a lo más a Disney, lo etcétera. animado, eso Entonces, es.
¿Cómo llegas tú un poco o ¿Cómo? qué es lo que te hace también plantearte voy a tirar por esta rama en vez de Sí. por otros estilos de dibujo, Es etcétera? difícil, ¿eh? A mí me costó muchísimo encontrar el estilo. Creo que la clave es tener mucha paciencia y sobre todo no obsesionarse en el sentido de dejarse un poco llevar y bueno, ir probando y decir, ay, mira, pues esto que he hecho igual me gusta. Yo de hecho hay muchas cosas que, pues estilos totalmente diferentes al que puedo subir en mi cuenta de Instagram y que lo he hecho pues simplemente pues experimentar y saber si, oye, pues igual algún día me da la venada y me cambio de estilo, ¿no? No me ha ocurrido porque yo creo que quizás ya al final me gusta el estilo que tengo y no quiero, y veo que a la gente que me sigue también, entonces tampoco me quiero salir un poco de ahí, pero sí que es verdad que estoy muy abierta en el sentido de, bueno, ya lo puedes ver que si vas bajando, el estilo va cambiando, ¿no? Va un poco modificándose, entonces sí que siento que el estilo en sí es difícil tener siempre uno estático. Yo creo que cada ilustrador, aunque quieras que no, va cambiando poco a poco a medida que avanza el tiempo, porque también la persona va cambiando en sí. Entonces yo creo que es un proceso ahí de cambios que vamos teniendo. Ujú. Y relacionándolo un poco con los referentes o con las inspiraciones, Mm, un proceso que he visto, por ejemplo, que me han recomendado algunos otros ilustradores es el analizar mucho lo que te gusta, el realmente todas las ilustraciones o en este caso, pues sí, ilustraciones, pero si son piezas sí, creativas en general, ujú, ver qué partes de la pieza te gustan eso es. o ver por qué Sí, te funcionan, por qué te llaman la información. eso es, En sí. el capítulo anterior justo hablaba con Javier Coca, que es un videógrafo, Mm, y hablaba de que las influencias de los vídeos de YouTube que veía de los americanos, etcétera, y del estilo de blog, etcétera, él observaba de los tipos de toma y del color, y él también ujú, luego en la universidad está estudiando cine, le decían que todo tiene que tener un porqué al final. sí. Entonces yo creo que el ejercicio de analizar de por qué te gusta este trazo, por qué te gusta esta gama Ujú, de color, por qué te gusta este artista en concreto, es un buen ejercicio también para sí. desarrollar estilo. Totalmente. Yo también lo recomiendo y creo que en alguno de mis vídeos también lo digo. El mirar, yo hago mucho cuando estoy, pues a veces tengo momentos de frustración de que digo, no me gusta mi estilo y quiero cambiar, ¿no? Entonces sí que es verdad que me pongo a mirar estilos y yo lo que hago es eso, miro muchos y me quedo con X ilustraciones, las miro fijamente y después las dejo a un lado e intento dibujar algo fijándome o recordando en las ilustraciones que me han gustado. Al final a uno se le queda lo que más en su cerebro, lo que más le llamó la atención, que luego igual lo miro, pensaba que era similar y cuando lo comparo digo, "Jo, pues es muy diferente, ¿no? No tenía mucho que ver, pero me gusta porque al final yo creo que esa es la forma de conseguir tu estilo, sin copiar, pero a la vez inspirándote o sí que es verdad, copiando un poco al otro, es decir, pues tu inspiración, vaya. Ujú. Volviendo un poco a lo de la experiencia en la universidad, los másters y tal, Sí. ¿crees que a día de hoy es necesario o ves más importante especializarse o generalizarse un poco y saber un Pues poco de todo? no sabría qué decirte, hombre. A mí me gusta eso, ilustración, el 3D me ha encantado, pero por ejemplo en el 3D cuando he llegado allí, que yo pensaba pues que, bueno, pues haces un personaje o un producto y ya está, ¿no? Me he encontrado con el tema de que luego te tienes que personalizar, especificar en texturas, que sea animación, modelado, y claro, digo, pues si ahora tengo que hacer un máster más de esa cosa específica, digo, no sé, porque tampoco sabría, ¿no? Qué es lo que realmente me gusta. Y también lo pienso, digo, una empresa igual quieren algo más genérico, buscan a alguien que se pueda dedicar un poco a todo. Entonces, claro, puede ser que seas muy, muy bueno en una cosa o que seas, pues, bueno en una gama amplia de diferentes, ¿no? sectores. Así que la verdad es que es una buena pregunta porque no sabría qué decirte. Yo creo que puede que te- que se te dé bien pues todo el tema igual animación, edición de videojuegos, yo qué sé, un poco de todo, ¿no? Identidad corporativa, pero que luego tú tengas ahí tu trocito donde destaques. Por ejemplo, el mío, pues yo creo que es la ilustración, ¿no? Quizás me puedo dedicar al diseño gráfico, pero si me mandan algo de ilustración, pues oye, me voy a sentir mucho más cómoda, mucho mejor y creo que podría destacar. Ujú. Luego también conectándolo otra vez con las redes sociales Sí. y con tu canal de YouTube, tú en tu canal de YouTube compartes tutoriales o tips sobre cómo dibujar, Mm, además de hacer pues vídeos un poco más transmitiendo tu personalidad y tal. sí. ¿Cómo crees también que se crea esa audiencia dentro de YouTube?
Yo creo que eso también poco a poco se juntan un poco la audiencia de gente que te va viendo en YouTube y que te va conociendo y un poco empecé con Instagram. Entonces tengo ahí mi público de Instagram que ya me conocía y sobre todo me he dado cuenta de que en YouTube son muchos niños pequeños que pues eso no tienen Instagram y al final te van conociendo y sobre todo al final tontamente muchos padres que pues yo qué sé, oye papá mira sigo a esta niña tal no sé qué te quieren conocer, ¿no? Al final dices, pues a ver, ¿a quién está siguiendo mi hijo? Entonces, también el canal de YouTube es un poco para que me conozcan un poco más quién soy. A mí me gusta ser muy transparente, entonces, el que vean quién soy, el que vean cómo lo hago y de qué forma lo hago, a mí me hace sentirme mucho más cómoda a ellos porque les hago ver que soy transparente, que mira, yo lo hago así, si me quieres copiar muy bien, pero yo siempre digo, si eres bueno en algo, no van a conseguir ser como tú, así que si te quieren copiar, que te copien, que es difícil que consigan hacerlo exactamente como tú. Entonces, es un poco también la intención, el público que tengo es un poco ahí yo creo que es diferente al de Instagram, que son más, pues eso, gente que igual simplemente me sigue por mis ilustraciones y en YouTube es más gente que quiere aprender. Ujú. Luego, relacionado con eso, ¿cómo crees que es el hecho de transmitir conocimientos o información gratis en un... O sea, Sí, en ese aspecto tú estás invirtiendo un esfuerzo, un eso tiempo es, sí, en sí, hacer vídeos y es de una manera al final gratuita, porque YouTube está sí, disponible para todo el mundo. No es que estés elaborando un curso y poniéndolo a la venta o lo que sí. sea. ¿Cómo crees que te funciona un poco ese Sí, modelo de a ver, yo he de trabajo? decir que al principio me costaba mucho y de hecho dije, no sé si voy a poder llevarlo adelante para lo poco que gano, porque sí que es verdad que te genera anuncios y tal, pero hombre, proporcionalmente llegaba a un punto que digo, no sé si me merece la pena, ¿no? Entonces sí que es verdad que una vez que pillé el truquillo, cómo grabar vídeos y cómo editarlos, me fue mucho más fácil y por lo tanto más rápido. Lo que sí que he llevado quizás un poco mal, en ese sentido, entre comillas, es por ejemplo, también hago vídeos de filtros de Instagram mucha gente me manda filtros y me dice, hola Elena, ¿me puedes ayudar? O ya como si fuera una profesora personal, en plan, y ahí ya digo, pues hombre, me cuesta un poco más porque tampoco me da como para enseñarte a ti expresamente ese problema que tienes o X problemas. Entonces, ahí sí que creo un poco, me he metido un poco en Twitch y es un poco también esa intención, el quizás ir un poco más específico y que aprovechen un poco ese momento en el que me tienen a mí en directo para que les pueda ayudar en cosas más específicas. Ujú. Esa interacción más directa con Eso el es, y que público. de esa forma ellos se sienten pues mucho más cercanos. Ujú. Luego, hablando de este modelo de compartir cosas gratis, yo, por ejemplo, he tenido unas charlas con muchos colegas de profesión, etcétera, y yo tengo personalmente la perspectiva de que cuando uno se plantea crear contenido, tiene que ser en forma Consciente, de, sí, o sea, consciente del esfuerzo que le mete eso es. y sobre todo lo que puede proporcionarte. Mm, En este sentido, yo, por ejemplo, creo contenido cuando he hecho alguna, por ejemplo, yo he dado clase de web, por ejemplo, mm, y o voy a hacer, por ejemplo, muchos recursos aquí con buscando musas, voy a hacer post y tal. Al final sirve un poco de embudo, ¿no? mm, Es como que tú ofreces ese contenido gratis para realmente a un potencial cliente eso es. aportarle un contenido de valor, Mm, o sea, que él realmente lo encuentre útil y pueda utilizarlo para su beneficio, sí, pero también sirve para precisamente educar a ese público, educar a esos posibles clientes de realmente todo el trabajo que conlleva pues tu profesión, al eso final, o lo que es. sea. Sí, Yo, por sí. ejemplo, con los cursos de web o con todos los tutoriales, lo que hago al final es decir, esto se hace así, yo te lo estoy diciendo gratis, realmente tú puedes utilizar estos recursos que yo te estoy dando y te saldrá una web decente, pero a la hora de darlo también todo, la persona cuando se pone dice, esto es más complicado al final y Claro, acaban apreciando un poco sí, más lo tu que es trabajo, el trabajo. eso es. Entonces también luego eso me ha servido muchas veces para atraer a clientes en los que dicen, oye, me ha gustado Mm, mucho todas las cosas que me has explicado, pero igual realmente te dejo a ti que te encargues eso porque es. realmente es el que controla. Sí, eso es. Y además ven también que controlas el tema y dicen, jo, si es capaz de explicarlo y de hacer parecer que eso es sencillo cuando realmente no lo es que es bueno esa persona. Entonces también ahí demuestras un poco tus habilidades. Y también como decías que yo subí un vídeo porque me pasa mucho el eso, que vean que no trabajas gratis. Yo subí un vídeo porque, claro, tener un público tan joven y juvenil te hacen pensar que, bueno, que lo tienes ahí como una diversión, ¿sabes? Pero que no es realmente tu trabajo. Entonces,
A mí me han llegado muchos mensajes de, hola, ¿me haces una ilustración gratis? Y claro, es como, no trabajo gratis. Y al final YouTube me deja un poco el explicarlo, el, oye, mira, que yo no hago esto así porque quiero, sino porque realmente me dedico a ello. Entonces poder expresarme también es importante y tienes ahí como un rinconcito para tener un poco de libertad de expresión. Ujú. El hecho de, yo creo, también ser transparente a la hora de decir, oye, esto es un trabajo que se valora, Sí. está bien tener el canal necesario para hacerlo. Mm. Yo creo que hay que darle ese valor al final y Sí, que sí. autovalorarse uno Eso y es. saber, oye, yo estoy haciendo esta serie de contenido gratis, pero mi trabajo al Eso final es. está valorado Sí, por sí. XX, dependiendo Sí, del sí. formato del trabajo de los creadores. Yo creo que enfocado a los creadores, si quieren ofrecer cualquier tipo de contenido de formación gratuito, Mm. entre comillas, que realmente sea pues con esa conciencia de que pues, estás ofreciendo algo que aporta valor y tal, pero al final Eso el es. profesional eres tú, etcétera. Y eso es Sí. pues al final para compartir tus Sí, conocimientos, sí. lo haces de manera altruista, entre comillas, pero para que se te aprecie, para crecer, etcétera. Sí, yo también, por ejemplo, además hago mucho les dejo a veces pues links de cosas o plantillas que yo les dejo gratis. Pero no se lo digo hasta el final del vídeo. Así de tal forma que el que ha visto el vídeo entero, pues como modo de darme, de gracias por haber visto el vídeo, ¿no? Mira, te dejo la plantilla aquí y tal. Que muchos, yo sé que muchos de ellos ven el vídeo y no se quedan hasta el final. Entonces, claro, ahí está bien eso, el buscar oye, gracias por haberme visto, por valorarme, pues yo también te lo agradezco un poquillo. Estoy otro poquito más de mí. Ujú. Y tanto eso, por ejemplo, para otros creadores o profesionales creativos podrían pensar en ofrecer una serie de servicios o plantillas gratuitas, pero otros de pago. Y Eso haciendo es. entonces las de entrada, por así decirlo, gratuitas y los Mm, valores básicos de cómo manejar, por ejemplo, un programa o lo que sea, y una plantilla gratis, pero luego, si quieres una solución un poco más elaborada, Eso es. o que he dedicado yo trabajo, por ejemplo, con unos presets de Lightroom o con un pack de ilustraciones Mm, para stories o lo que sea, realmente plantearte el colgar y cobrar por Eso ello. es. Luego, aparte de esto, quería preguntarte la diferencia entre los procesos creativos de ilustración, diseño y si has tocado un poco también lo tradicional y lo digital. O sea, que ¿cómo Sí. diferencias tú también los procesos de diseño y los Y de procesos de ilustración? ilustración. Hombre, yo creo que el de diseño es muchísimo, muchísimo más creativo, en mi opinión, que el de ilustración y mucho más laborioso. Bueno, por lo menos la experiencia que yo he tenido a la hora de ilustrar o proyectos, porque cuando tienes que diseñar un logotipo o algo similar, un packaging o algo, es como que te dicen, mira, pues quiero que represente esto, que sea yo que sé, pues elegante, sencillo, no sé qué. Pero cuando tienes que ilustrar, pues ya te dan como algo más específico, ¿no? Quiero un personaje de una niña que lleve una chaqueta de color negro, con una tal. Entonces es mucho más fácil. Sí que es verdad que te lo tienes que inventar, pero yo no sé si es que igual a mí me gusta más o se me da mejor, pero me resulta muchísimo más fácil y más sencillo el proceso creativo de ilustrar que el de cualquier proceso de diseñar un cartel, un flyer o cualquier cosa, yo creo que es similar. Entonces ahí hay mucha diferencia y rollo Bueno, yo el bocetado ahora sí que lo hago todo en digital. Antes sí que me ponía a hacer muchísimos bocetos por todos los lados, a lápiz, cogía un cuaderno, otro, tal, lo guardaba, lo escaneaba. Era como más caótico, ¿no? Ahora soy mucho más ordenada, que eso al final también es importante, ser ordenado. Y yo creo que en el caso del diseño pasa un poco lo mismo, el empezar primero con un boceto y ir poco a poco evolucionando ese boceto hasta llegar ya a una idea final y ya pasarla limpio, hacer el buen diseño y todo eso. Entonces, sí que son muy diferentes y bueno, hablando ya un poco de la tradicional a lo digital, al principio a mí me costó muchísimo, de hecho para mí fue como empezar de cero, de lo digital a lo tradicional, para mí fue un cambio muy grande, o sea, era como, sentía que no tenía ni idea y estaba ahí dibujando otra vez desde cero, entonces el proceso me costó mucho y creo que es diferente, sobre todo yo siento que el digital es más organizado. Entonces ya tienes ahí tus carpetas, te organizas, tu mesa de trabajo, ¿no? En cambio, si estás en tradicional, que si un lápiz por aquí, que si la goma, no sé qué, empiezas a borrar, tienes que ser más Ujú, limpio. Entonces, es muy diferente. Hombre, yo me he acomodado mucho al digital, pero siempre digo, nunca descarto volver al tradicional, ujú.
que un día de estos pues diga, oye, me apetece volver al tradicional, volver a los acrílicos y En cl- pintarme algo. En clase hoy hablábamos, por ejemplo, con Alfredo Saltos, también Mm, otro de los invitados que ha estado en el podcast, de quizá el grado de perfección al final que tiene, o el grado de... en el sentido de que cuando tú trabajas en digital, como que obtienes un resultado un poco más finalizado, sí, la hora de la exploración o a la hora del bocetaje, estábamos hablando de que en el tradicional, por ejemplo, la mayoría de los que hemos empezado con tradicional nos hallamos bastante mejor explorando, bocetando, etcétera, en tradicional y luego sí, pasándolo a digital, aunque muchos también sí. luego lo hacemos ya directamente Ujú. en digital, pero yo creo que hay cierta presión, por así decirlo, a la hora de pasarte al digital, en el Sí, perderte un poco si no te sale sí, eso es. perfecto a la Eres como primera más vez. libre cuando lo haces en tradicional que cuando lo haces en digital. Es como que al final en digital tienes ahí la mesa de trabajo, ¿no? Y es como que te da un... No te puedes salir de ahí. En cambio en el tradicional es como, venga, libertad. Y al final yo creo que tu cabeza también lo procesa así, ¿no? Entonces es más libre. Entonces sí, es también, sí que yo sí que lo creo, que el tradicional te hace probar, experimentar mucho más que el digital. Ujú. Pero luego, por ejemplo, el digital al final te permite acabar definiendo Claro, el aspectos. resultado es más Claro, perfecto. por ejemplo, Sí, en tu trabajo, tu estilo, yo creo que está bastante derivado de la técnica digital. No sé si acabarías sí, teniendo el mismo estilo de sí. manera tradicional o No, para hubieses llegado a nada. lo mismo. Yo creo que para nada, vamos, absolutamente para nada. Además, a mí que me encanta rollo los pinceles, sí que busco un poco darle a veces texturas. De hecho, incluso le doy al final una textura un poco de lienzo, que siempre intento como que tenga ahí ese pequeño toque un poco tradicional. Pero me encanta el que sea como más perfecto y más bonito en el digital. Porque recuerdo de cuando empezaba de sacar una foto, ¿no? De tradicional y decir, voy a intentar luego editarlo en Photoshop para que me quede bien tal, como que era incapaz. Digo, no, siento que el resultado era mucho más limpio en el digital. Luego, dentro de todo esto, quería hablar contigo qué importancia le das tú realmente al equipo. Porque hay mucha gente, Sí, hablábamos también con Javier Coca en el capítulo anterior, de la importancia al final que le acabamos dando al equipo que tiene otra persona que igual como tú nos dice cómo tenemos que trabajar. Igual tú estás trabajando con un iPad y nosotros nos ah, sí. planteamos que igual por tener el iPad nuestro trabajo, nuestro contenido va a ser mejor Mm. que si igual nos planteamos trabajar con el equipo que tenemos ahora mismo. Sí, ¿Cómo te posicionas tú respecto a eso? ¿Qué bueno, yo peso le das realmente al creo que equipo? en le doy importancia, pero creo que como todo es acostumbrarse. Si tú has empezado a dibujar con una tableta gráfica, a Photoshop, en un Windows, y te sientes súper cómodo, pues ya está. Yo sí que es verdad que estuve con una tableta gráfica en Photoshop, me cambié al iPad y fue un cambio a nivel de tanto de dibujar como de tiempo increíble. O sea, trabajaba mucho más rápido, porque claro, al final el iPad te lo puedes llevar a cualquier lugar. Yo con la tableta, entre el cableado y todo, y que si el cargar, no sé qué, no me daba tanta libertad, ¿no? Entonces, yo sí que siempre he sido partidaria de cada uno, si se siente cómodo con lo que tiene, adelante, pero por otra parte, yo siempre he dicho que el iPad es mucho mejor. Obviamente, tengo un vídeo ahí en YouTube y tengo gente que me ha hateado por decir eso y decir, no, no te tienes que ceñir tanto a eso, que tal. Que yo siempre pues doy mi opinión y mi experiencia ha sido esa. Pero sí que es verdad que, bueno, pues si uno se siente mejor de una forma o de otra, igual que Mac o Windows, ¿qué prefieres? Yo me he encontrado ahora que con el tema del 3D, el Mac es Eso horroroso es. y de hecho, pues me estoy planteando volverme a Windows y ya tener el iPad pues para ilustrar y el Windows para el 3D. Entonces, claro, ahí ya es un mundo que cada uno tiene que pensar cuáles son sus prioridades y qué es lo que más les interesa. ¿Te Ujú. interesa más trabajar en ordenador, pantalla grande, todo eso? Oye, pues quédate con el Mac y tal. Que igual te interesa más velocidad, calidad, tal, igual pásate al iPad. No sé, tiene sus pros y sus contras. Ujú. La tableta gráfica, por ejemplo, creo que es más, la textura y tal es más similar de un lápiz. Entonces, claro, depende de cuáles sean tus preferencias Ujú. en lo que vas a hacer. Y luego, dentro del conocer tu equipo, utilizar lo que tengas a mano para al final practicar y mejorar, ¿qué considerarías tú que sería lo mínimo que podría necesitar cualquier persona de los básicos para poder empezar con la ilustración? Hombre, yo creo que con cualquier programa hoy en día, todos los programas cada vez se hacen más intuitivos. Entonces, yo recuerdo Photoshop de como era antes a como es ahora, han cambiado muchas cosas y lo hacen como más sencillo, ¿no? Entonces,
Ahora al final yo creo que a poco que vayas practicando tú solo, ya vas a empezar a manejar un poco el programa y saber cómo es. Me pasó con Procreate, que es el iPad que no tenía ni idea, ni la había tocado, solo había visto pues esos vídeos de ilustradores y tal, y es que el primer día ya básicamente sabía manejarlo, pero porque un poco también de saber, una vez que sabes yo creo un programa, con que sepas Photoshop, yo creo que ya más o menos los demás los sabes manejar. A poco que estés 1 hora, 2 horas ahí enredando, investigando, vas a saber manejarlos. Ujú. Y luego relacionándolo con las otras técnicas que tocas, por ejemplo el 3D, Mm, el diseño editorial, por ejemplo la web, el diseño gráfico, Sí, etcétera, la importancia de estos nuevos métodos, ¿cómo lo ves luego a la hora también de el trabajo? O sea, claro, a la hora de importar también un poco derivar dependiendo de qué ámbito estemos hablando. Por ejemplo, todos estos son herramientas creativas digitales donde te has o qué cosas, como has comentado antes, has experimentado con el 3D, con el diseño con web, por ejemplo. sí. A mí, por ejemplo, el 3D, en mi experiencia, creo que es lo más complicado. Y quizás es lo que nos decían, porque es la gente, pues es muy difícil dedicarse a ello, porque es muy difícil el programa, ¿no? Yo creo que también ahí nos ha perjudicado un poco a los diseñadores el que cada vez sea eso más sencillo, cualquier plataforma en la que puedas utilizar y que una persona que no tenga conocimientos sea capaz de usarlo. Igual que el WordPress, yo al final no tenía casi ni idea de utilizar WordPress y conseguí hacer mi página web. Y al final, claro, ahí también para los programadores, pues oye, pues le estás quitando un poquillo de trabajo. Entonces, eso, claro, hasta qué punto está bien, ¿no? Y está mal el saber manejar o que sean fáciles manejar un programa. Yo sí que creo que, por ejemplo, los de Adobe son todos muy similares en el sentido de que, obviamente, quizás Adobe, Premiere y After Effects van como más unidos, ¿no? Photoshop, Illustrator por un lado, luego está InDesign, pero más o menos una vez que manejas uno, ya la interfaz es como Ujú, similar y puedes puedes por lo menos defenderte. ujú. Luego ya cuando vas a una empresa, pues oye, pues si estás en prácticas y tal, al final estás ahí un poco también para aprender, entonces vas aprendiendo y sintiéndote más cómodo con el programa. Hablando de los de 3D, por ejemplo, también tienen un flujo de trabajo similar. Como has mencionado, Sí, Adobe tiene una eso es. interfaz homogénea y Sí, una serie de, por así decirlo, herramientas básicas, como por ejemplo sí, serían las capas, las máscaras, etcétera, o los efectos que dentro del sí, propio Adobe está bien. También, por ejemplo, tenemos en el 3D, en el que igual la interfaz de las coordenadas, las dimensiones, las sí, escalas, etcétera, y es luego la línea diferente. de tiempo Mm, o los materiales, etcétera, pues también podremos cambiar, por ejemplo, entre Maya, sí, ZBrush, o a Blender, Cinema, eso etcétera, es. Cinema 4D. Yo Mm, creo que una vez que uno toca sí, un programa de cada sí. sitio, realmente, Bueno, no te creas, porque yo empecé con Cinema 4D y me metí al máster de Maya y dije, no sé dónde me he metido. O sea, era un programa que tenía de todo. Y de hecho nos dijeron, una vez que manejéis Maya, sí que es verdad que podéis manejar todos los demás. Pero por ejemplo, Cinema 4D era como el más básico en el 3D. Y claro, cuando me metí a Maya fue como, madre mía, ¿dónde me he metido yo aquí? Era, pero súper denso me pareció. ujú, Luego una vez que le manejas, sí que es verdad pues eso, a base de mucha práctica y mucho manejo, tienes que, claro, la forma de moverte ya, luego yo me liaba mucho, recuerdo, claro, porque la forma de moverte no es lo mismo, no que si pulsas barra espaciadora, botón derecho, todo sí, no con sé los qué, atajos de claro, teclado, por ejemplo, entonces, sí, entre luego volví a Adobe, por ejemplo, Photoshop y y todo, dije, tengo que volver a empezar a aprender porque se me ha olvidado al final de claro. pasarme del Maya a uno, como es diferente la forma de trabajar, te lía. Pero sí que es verdad que Maya es muy denso y Cinema 4D es mejor ir de Maya a Cinema 4D que de Cinema 4D a Ujú. Maya, porque te vas a encontrar en un percal que vas a decir, O yo, por no, ejemplo, la experiencia que me he encontrado con Blender, por ejemplo, que siendo sí, también una herramienta gratuita o de código es abierto, verdad, realmente también tiene una interfaz y un sistema bastante complejo de entrada, sí, porque está optimizado para hacer cualquier tipo de trabajo en 3D, o sí, sea, desde 2D, sí, 3D, sí, ilustración, vídeo, modelado, etcétera, sí, y esculpido, vamos, tiene de todo Blender. Ahora yo lo recomendaría bastante si estás mm, empezando también, porque tiene como un flujo de trabajo preparado para que cualquier persona realmente si controla trabaje muy rápido y muy optimizado, sí, pero también de entrada, como algunos programas. Yo, por ejemplo, al principio cuando tocaba Adobe, llevo utilizando el Photoshop toda mi vida, pero cuando entré al Illustrator, por ejemplo, que puede parecer simple
de primeras, me encontré con una Sí, interfaz o con unas funciones que al final permitir bastantes cosas como que me echaba para atrás. sí, Yo creo que con Blender o con otro tipo de programas como por ejemplo el Maya, al final la curva de aprendizaje es mayor, sí, pero una vez que los controlas, luego pues aprender a claro, funcionar mucho mejor en otros sí, entornos. O por ejemplo, luego cuando vas a trabajar con una empresa, igual tienen su propio programa de edición también, o su también, propio, por ejemplo, si hablásemos de Disney o cualquier sitio y fueses a trabajar tanto sí, con 2D como con 3D, en 3D, por ejemplo, imagino que tengan su software propietario y sí. luego en 2D igual. Sí, su programa. Sí, lo que tú decías, que igual eso, entras en un programa, igual hay algo que te sorprenda y ya te bloquea, ¿sabes? Y dices, no puedo, o sea, no, ya es diferente y ya no puedo, que quizás es un poco lo que me pasó a mí cuando me pasé, ¿no? Cuando me cambié a Maya. Entonces también un poco eso, depende de tú también cómo de abierto seas y decir, bueno, venga, vamos a aprender y tal, pero que igual lo ves y eso te choca o te sorprende que haya muchos botones o muchas cosas y ya te bloqueas un poco en ese sentido, también es importante, depende de cómo empieces con el programa, si Ujú. empiezas con buen pie o no. Conectando otra vez con lo que has mencionado antes de aprender el WordPress y haber conseguido hacer tu propia web, Mm. luego, ¿qué importancia realmente le das tú a tener una propia web o un portfolio recolectado? Ahora, por ejemplo, podemos hablar de tener el feed en Instagram con todos tus trabajos, pero Sí, también tu propia web sí. para representarte. ¿Cómo ha sido Hombre, tu te experiencia da más también? profesionalidad, ¿no? Y bueno, la experiencia yo creo que ha sido buena porque al final que meter el link cuando vas a una empresa de tu portfolio y que sea www.lenago.com, a que sea www.instagram barra 123 elenago no sé qué, hombre, yo creo que eso también hace y que lo puedas también personalizar a tu forma, porque al final el grid de Instagram son todos iguales, aunque te destaques por el contenido, la forma de ver es igual, ¿no? Que lo puedas tú mostrar de una forma diferente también es importante porque te va a llamar la atención. Obviamente también eso, pues depende del público, pero yo creo que para la hora de buscar una empresa o un buen proyecto que te coja a alguien serio, creo que es bueno tener pues eso, una buena página web y un buen portfolio. Y yo creo que sobre todo también el ejercicio de mostrar tu trabajo, porque tú Eso puedes ser muy es. bueno y crear muy buen y trabajar muy bien, pero si no lo Mm, muestras al final al público, a los potenciales clientes, no, eso es. no vas a No conseguir vas ese a... impulso al Y luego final. mostrarlo bien, Eso. porque tampoco es plan de mostrar todo, sino muestra lo bueno, no muestres, pues, oye, mira, he hecho todo esto, ¿no? A veces menos es más, a veces mostrar un buen proyecto es mejor que mostrar muchos que no merezcan la pena. Ujú. Luego, a ti, por ejemplo, a la web luego te ha servido también para obtener ingresos respecto al vender productos Sí, la tienda personalizados online. derivados de tu obra, por Mm. ejemplo, prints o cuadernos, etcétera. ¿Cómo crees también que se puede reaprovechar ese contenido creado para ganar algo de dinero Hombre, aparte? pues muy bien. Yo la verdad es que no me lo esperaba que tuviera tan buen recibimiento, sobre todo eso, el decir, bueno, pues esto lo hago porque a mí me gusta y al final, pues eso, saques un cuaderno, una lámina y te puedes sacar tu dinerillo con eso que no esperaba sacar nada de dinero, ¿no? Me pasó con la lámina de Harry Potter que saqué hace poco y en 2 días me vendí muchísimas láminas y, jolín, si lo llevas a ver, ¿sabes? Igual hay unas láminas que no he querido sacarlas porque digo, pues igual no tienen éxito total, pero nunca se sabe. Siempre, oye, déjala ahí, total, tú no vas a perder nada. Ujú. Con esto también voy a reconectar con el último tema que quería tocar, que era como siempre estamos, también lo hablaba con Javier, siempre estamos a un post de uno viral o de Eso uno que es, alcance un nunca se cliente o de sabe. uno que se haga conocido. Sí, En tu caso, por ejemplo, has tenido posts que han alcanzado a Netflix, han alcanzado a famosos, etcétera. sí. ¿Cuál crees que sería una buena estrategia respecto a este tema? Bueno, yo creo que lo importante, por ejemplo, para un famoso es conocerle bien, ¿no? Yo, bueno, en el caso de Aitana quizás ya como que la he dibujado mucho y me sale más fácil dibujarlo, pero sobre todo quizás, yo qué sé, alguien que te gusta, intenta dibujarle de una forma que le guste. Igual tiene un gato que es súper, o sea, que le tiene muchísimo cariño tal. Igual, por el hecho de que la hayas dibujado con el gato, él lo va a subir, ¿sabes? No, al final no es el que esté, que también hace el que sea bonito, sino eso, el que tenga algo que a él, a la persona le guste. Lo de Netflix, sinceramente, no sé ni cómo fue porque me sorprendió hasta lo de las chicas del cable que salió en los créditos finales. No me lo esperaba para nada, así que fue una gran sorpresa. También hace mucho el tema de eso, ir ganando seguidores, porque al final el que vayas ganando seguidores, quieras que no, hace mucho el tener un gran número y que la gente, en vez de ver que tienes 500 seguidores a que tengas 30.000,
impacta y te dice, oye, pues la voy a seguir porque la sigue mucha gente, ¿sabes? No al final porque su contenido sea bueno, sino porque mucha gente de la que conozco la sigue y eso también hace. Entonces, yo creo que la clave es empezar poco a poco, conseguir un buen público y ellos también te ayudan porque al final están eso, etiquetando a ese famoso, ese tal, para que lo intenta ver y al final lo consiguen ver. Yo hay un truco que hago, que siempre lo hago y es, le subo el fondo de pantalla y en muy chiquitín etiqueto a esa persona. O también yo empecé etiquetando a los clubes de fans. Yo etiqueto a club de fans de Aitana o tal, que al final ella siempre sigue algún club de fans. Y oye, pues igual da la casualidad de que lo ve y al final pues te lo comenta. Y surge un poco también ahí el truquillo de los clubes de fans te pueden ayudar. Luego, un poco para finalizar, quería destacar si tienes algún proyecto o alguna cosa a la que quieras dirigir un poco la vista de nuestros oyentes. Sí, bueno, ahora estoy empezando con Twitch, ¿no? Se Twitch, dice, sí. ya me lío con la consola, con la Nintendo. Y bueno, estoy empezando un poquillo ahí, hago eso, directos de dibujar, sobre todo. Veo que está gustando mucho, les corrijo los dibujos que ellos hacen y les intento dar tips. Y veo que ahí gusta, pues si queréis seguirme, estoy haciendo, ahora he estado de parón, pero voy a volver otra vez sobre las 5 de la tarde, suelo estar en directo y ahí pues cualquier pregunta o cualquier cosa que me puedes hacer, yo estoy siempre dispuesta a responder. Pongo música de relax y yo me pongo a dibujar y me puedes ver en directo y verás a mí también el dibujo en primicia, porque luego lo subo más tarde en Instagram, pero bueno, el avance lo tienes ahí. Y luego también podemos encontrarte por tu web y eso es, por mi web y por Instagram. Y bueno, ya sí puedo hacer publicidad. He sacado el libro de Jugando con Abby, que espero que pronto salga segunda, así que si lo quieren comprar, pues yo estaré encantada. Pues muchas gracias por traernos tu perspectiva sobre la ilustración y tu experiencia. Gracias a ti.